Amigos, amigas, bienvenidos a estos programas especiales que estaremos construyendo desde el canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco, de esta 62ª legislatura, Ruta Elecciones, para que usted se entere de algunos puntos importantes que como ciudadano usted debe de considerar para hacer valer su voto, su derecho al voto en este proceso electoral, a punto, por cierto, de arrancar este 4 de abril. Así es que inician las campañas, inicia el proceso electoral y con ello también pues las autoridades electorales, tanto estatales como federales, encargadas de organizar y de llevar a buen puerto este proceso electoral, pues estarán vigilantes, estarán trabajando arduamente para que usted tenga la confianza de que la decisión que usted tome el próximo 6 de junio, esa será la decisión que tenga que respetarse. Para ello tenemos al delegado del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco, el licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales, a quien agradecemos su presencia aquí en este foro. No, pues el agradecido es un servidor, con esta invitación al canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Es una excelente oportunidad para compartir información con el teleauditorio, así que muchas gracias, Samuel. No, al contrario, pues ustedes ya están trabajando desde hace tiempo en este proceso electoral que se avecina, sí, que está en puerta. Ya hubo precampañas, los partidos políticos y algunos precandidatos estuvieron haciendo su trabajo. ¿Cómo lo están viviendo dentro del Instituto Nacional Electoral? A ustedes pues les tocará precisamente coordinar, organizar y dirigir los procesos para elegir diputados federales y senadores. ¿Cómo están trabajando? Bueno, te quiero comentar que una vez concluida la pasada elección, en el 2018, empezamos a trabajar ya en la organización de este proceso electoral. Formalmente arrancó el proceso electoral en el mes de septiembre y bueno, ya llevamos un trecho muy importante avanzado en la preparación del proceso electoral. Ya estamos muy cerca de la elección, del 6 de junio, donde vamos a elegir a quienes renovarán el Congreso del Estado, vamos a elegir a los diputados federales, vamos a renovar la Cámara de Diputados, de aquí de Jalisco saldrán 20 de mayoría relativa, y bueno, pues los que surgen en la circunscripción, en cada una de las circunscripciones, hasta completar el número de 500 integrantes de la Cámara de Diputados. Y por supuesto vamos a elegir a los integrantes de los ayuntamientos, a los presidentes municipales, de tal manera que vamos a tener una jornada muy importante en la que vamos a renovar las autoridades municipales aquí en Jalisco, la representación popular aquí en Jalisco también, y pues ese órgano del Estado mexicano tan importante que es la Cámara de Diputados, que tiene facultades tan importantes y que hoy los tiempos que vivimos son más visibles las facultades que tiene, ¿no? Entonces, en este sentido te quiero decir que ya el día 31 vamos a terminar una etapa que es fundamental para la integración de mesas directivas de casilla, que es la etapa en la cual los capacitadores, asistentes electorales, andan tocando puertas, visitando a los ciudadanos insaculados, que pueden ser parte integrante de las mesas directivas de casilla. Tienen que notificarlos de que fueron insaculados, tienen que sensibilizarlos, darles una primera capacitación para el efecto de que tengan conocimiento en principio de qué es lo que tendrían que hacer en una elección. Es una sensibilización más que capacitación, aunque la ley así lo llama, etapa de capacitación. Pero a la par siguen corriendo algunos otros procedimientos importantes, como lo acabas de decir y muy bien, pues el tema de las precampañas, que ya prácticamente pues ya lo dejamos atrás, ya tenemos por delante la obligación para coaliciones, partidos políticos de presentar sus candidatos en el orden federal. En el orden local
y ahí en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ya están recibiendo candidaturas. Tengo entendido que el pasado domingo recibieron las solicitudes de aspirantes a ser abanderados de los partidos y ser registrados como candidatos, y están trabajando, tengo entendido, hoy con los municipios en estos días. Así que esto va marchando del día 22 al prácticamente a finales de marzo. Ya estarán presentándose en nuestras oficinas aspirantes a ser candidatos, a ser registrados como candidatos. Se presentarían en nuestras oficinas distritales para estos cargos de carácter federal, y el día 3 de noviembre pues ya serían registrados los candidatos en unas sesiones distritales de los consejos distritales, para que el día 4 ya puedan arrancar las campañas electorales. Esta etapa preparatoria de la elección tan importante, en la cual los candidatos contrastan ideas, son conocidos por la ciudadanía en lo bueno, lo malo, son la oportunidad para que puedan compartir con los electores cuál es su proyecto de Estado, de país, proyectos que puedan tener para la comunidad, porque finalmente los diputados, hay que decirlo, tienen una tarea muy importante, tanto en el orden federal como en el orden local. Pues ellos aprueban las políticas públicas que tienden a resolver los problemas de las comunidades, de los estados, de los municipios, y bueno, y en el orden federal no se diga también. Participar de la solución de los grandes problemas nacionales. Por eso es importante que el ciudadano reflexione sobre el sentido del voto, porque pues tiene que seleccionar o tiene que brindarle su voto de confianza pues a perfiles que el ciudadano considere que de verdad van a desempeñar un buen papel como legisladores, porque pues, es una responsabilidad muy grande, muy grave la que se adquiere, porque como te decía, son ellos quienes aprueban políticas públicas. Entonces, estamos ya en esa ruta. Me da mucho gusto, amigos y amigas, tener aquí al delegado del Instituto Nacional Electoral, Carlos Manuel Rodríguez. Es una persona con muchísima experiencia, platicamos ya 30 años de servicio recién cumplidos. Afortunadamente. Le tocó pues construir este nuevo aparato que demandó mucho el pueblo de México, de tener procesos electorales confiables, transparentes, y pues usted fue uno de los impulsores, y ya más de 7 años aquí en Jalisco, y le digo porque hay ciudadanos todavía que tienen esa inquietud, esa duda de cuáles son las funciones del INE y cuáles son las funciones, por ejemplo, del IEPC, hablando de nuestro proceso electoral. En las pasadas elecciones pues eligió al presidente de la República, senadores, diputados federales, estatales, gobernador, presidentes municipales. Fue una elección muy grande, y la que estamos por vivir este año, ¿no? Que son diputados federales, diputados estatales, municipios. Y en ese sentido, ¿qué coordinación existe precisamente con el Instituto Electoral para que a la gente le quede todavía más claro de cuáles son las funciones de cada organismo? Bueno, hay que recordar que en la reforma del año 2014 se instauró un sistema nacional de elecciones cuyo vértice, pudiéramos decir, cuya pieza central viene siendo el Instituto Nacional Electoral. De tal manera que en esta reforma electoral, que antes era el IFE. Anteriormente surgió por parte del legislador, estableció una serie de atribuciones, de facultades al Instituto Nacional Electoral y facultades a los organismos públicos locales, como sería el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En términos generales, yo te quiero decir que las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, entre muchas, pero las vinculadas con el proceso electoral, es al Instituto Nacional Electoral al que le corresponde prácticamente la organización material de la elección. ¿Por qué?
Porque el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de la formación de las listas nominales de electores, la integración del padrón electoral, tiene como atribución también la de determinar los domicilios donde se van a integrar las mesas directivas de casilla. Y por supuesto, tiene también la facultad, conforme a la ley, bajo el procedimiento que la ley estableció, de integrar las mesas directivas de casilla, de tal manera que todos estos procedimientos que resultan sustantivos para la organización de la elección le corresponden al Instituto Nacional Electoral. ¿Y emitir la credencial? Y emitir las credenciales para votar con fotografía, que es un instrumento federal, es un instrumento que avala al ciudadano en el sentido de que tiene el derecho de participar, está en pleno uso o goce de sus derechos ciudadanos y puede participar en una toma de decisión tan importante, colectiva, como sería la elección, pero que también sirve para la identificación. Sí, es un documento fundamental. Muy importante. Entonces, estas en términos generales serían atribuciones, inclusive el Instituto Nacional Electoral en algunos casos puede asumir las facultades y atribuciones de un instituto electoral de algún organismo público local, bajo las condiciones que la ley establece cuando se considera estrictamente necesario que así sea para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en elecciones locales, derivado de circunstancias que puedan vivir en algún estado. Y los institutos electorales tienen una gran actividad, son piezas muy importantes del Sistema Nacional de Elecciones, estos organismos públicos locales como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con quienes tenemos una estrecha coordinación. Hay flujos de comunicación constantes, permanentes, con su presidente, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, igualmente con las consejeras y consejeros que forman parte de su órgano máximo de decisión. Y te quiero comentar, Samuel, que tiene atribuciones tales como registro de candidatos locales para gobernador, aspirantes a ser gobernadores, gobernadoras, para diputadas, diputados locales, como lo decíamos, integrantes de los ayuntamientos, ellos tienen esa facultad de hacer el registro, tienen la facultad también de mandar imprimir su propia documentación electoral, sus propias boletas, sus propios materiales electorales, porque hay que recordar al teleauditorio que se trata de elecciones concurrentes en donde se acude a votar para emitir nuestro sufragio y elegir a representantes en el orden federal, pero también se acude a votar para designar a nuestros representantes aquí en el orden local. De tal manera que ellos tienen la atribución también en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de realizar sus propios cómputos. ¿Cómo se harán los cómputos? Estableceremos estrategias conjuntas para el efecto de la recolección de paquetes el día de la elección y hacer la división y entregar los paquetes correspondientes a elecciones locales y nosotros a las elecciones federales. De tal manera que ante estos pasos, pues debemos tener una gran coordinación y una gran comunicación, que lo tenemos. También te quiero decir que ellos extienden sus propias constancias de mayoría, de tal manera que juegan un papel muy importante. Yo te quiero decir que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco realiza una tarea administrativa de carácter local, pero también de solución de cuestiones de orden político electoral que surgen en los municipios, que surgen en la entidad, y bueno, pues ahí juegan un papel importante. Yo no me imaginaría al Instituto Nacional Electoral manejando todas estas vertientes de la elección. Claro. Sería una institución
gigantesca que no se quisiera, más grande, con más atribuciones. Me parece que esta división de tareas, división de competencias, me parecen que le dan eficacia y le dan robustez a nuestro sistema nacional de elecciones. Delegado, para este proceso electoral próximo a realizarse, ¿qué padrón electoral existe? Bueno, andamos en estos momentos con un total de alrededor de 6.243.000, según las últimas cifras que tuvimos, el último corte, de ciudadanos que tienen ya su credencial para votar en su mano. 6.243.000. Por supuesto que estas cifras se habrán de incrementar una vez que ya lleguemos al punto final en que se hayan procesado absolutamente todas las solicitudes y que ya surja ese proyecto de listado nominal que deberá ser revisado por los propios partidos políticos para que puedan hacer todas las observaciones que consideren pertinentes. Una vez hechas las observaciones que se consideren pertinentes, estaremos hablando ya de cifras definitivas. Más exactas. Pero de estos 6.243.000 aproximadamente, como dice usted que ya tiene su credencial de elector, con base en las experiencias anteriores, incluso de la elección próxima pasada, ¿tienen ustedes un estimado de qué porcentaje podríamos estar hablando que pudieran acudir a las urnas? Bueno, lo que sí le puedo decir con certeza es que no se presentará la misma votación que se dio en el pasado proceso electoral. Ojalá me equivoque. Pero la elección así es pasada, generalmente, ¿no? Así es generalmente, es decir, es una tendencia muy clara, muy evidente en el sentido de que las elecciones intermedias son un tanto menos concurridas. Se presenta un menor número de ciudadanas y ciudadanos a sufragar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Una explicación, entre otros factores, es que las elecciones en las cuales se disputa la presidencia de la República y se va a renovar el Senado de la República y se renuevan la mayor parte de las autoridades locales en los estados y se renueva también la Cámara de Diputados, pues es una elección que tiene una mayor movilidad, tiene una mayor participación, mayor número de participantes, de actores en el proceso electoral. Hay una convocatoria más abierta, más amplia para la participación en las elecciones. Y bueno, para decirlo en otros términos, una elección presidencial pues es más sexy, más atractiva, pues. Claro. Y en este sentido, recuérdenos el porcentaje que anduvimos precisamente en la elección del 18. Cercano bueno, superamos el 50%, por supuesto. Nosotros hacíamos estimaciones muy optimistas de que podríamos obtener más del 60% aquí en Jalisco, no lo logramos. Hubo ciudadanos que pues no acudieron a votar, seguramente ninguna de las opciones que se presentaron les llamó la atención, o en fin, tantos factores que pueden influir en una decisión de esta naturaleza. Y nosotros estimamos que si superamos el 50% en esta elección, estaremos hablando de una buena elección, con una buena participación. Pero delegado, hay fenómenos que no podemos como exentarlos, como es el caso de la pandemia. Ustedes, en este tema de la organización también y de la participación ciudadana en este proceso electoral, ¿no considera que la pandemia también puede ser un elemento? Bueno, yo te quiero decir que para organizar este proceso electoral estamos asumiendo desafíos muy importantes. Primero, el desafío de que se trata de la elección más grande que hayamos enfrentado en el país. En el país vamos a tener alrededor de cerca de 94 millones de electores, que es una cantidad enorme, extraordinaria. Y entre estos factores, pues tenemos que, vamos a enfrentarla en el contexto de una pandemia, de una emergencia sanitaria. Pero te quiero comentar que el Instituto Nacional Electoral ha venido trabajando en cada una de sus etapas desde el mes de septiembre, siguiendo protocolos sanitarios
porque persiguen la prevención y persiguen la protección de quienes participan en estas distintas etapas. Así fue en la selección de capacitadores asistentes electorales, así es en el momento en que están trabajando los capacitadores asistentes electorales, ya lo escuchan ustedes en los medios de comunicación, que ellos utilizan su cubrebocas, traen su gel, toallas sanitizantes, medidas que tienen que llevar a cabo para mantener interlocución con los ciudadanos a los cuales van a notificar. Vamos a tener un protocolo para la etapa de las campañas electorales, para que los partidos se ajusten a estas directrices de una manera autorregulada, voluntaria, para el efecto de que sus actos de campaña no vayan a ser actos que vayan a propiciar la elevación de curvas de contaminación de ciudadanos y se incrementen en un momento dado, hay incrementos en personas afectadas por el COVID-19. Para la jornada electoral ya también se tiene un protocolo muy preciso que le brindará protección a funcionarios de casilla, a los votantes, a los representantes de partido. Yo te puedo asegurar que el día de la jornada electoral, el 6 de junio, va a ser más seguro acudir a votar que acudir a cualquier centro comercial. O nocturno. O cualquier centro que ustedes le pongan el adjetivo que sea. Ajá. Centro nocturno, centro de gourmet, centro de lo que sea, centro social, centro de lo que sea. Se van a tomar las medidas. Se van a tomar las medidas. Tanto para quienes van a participar como funcionarios de casilla, como el propio ciudadano que acuda. Te comento que todos estos protocolos, en su estructuración, han participado no solo los funcionarios, por supuesto, los consejeros electorales, los integrantes del Consejo General, sino que se ha formado un comité asesor que está formado por científicos, por especialistas en la materia, infectólogos, personas que conocen de epidemias, personajes que han destacado en el ámbito de la medicina también. Te quiero decir que el director de la Facultad de Medicina de la UNAM forma parte de este comité, que por cierto están trabajando sin cobrar, de manera honoraria, sin cobrar un centavo y con un desprendimiento total y generosidad total para configurar estos protocolos, estos conjuntos de directrices para cuidar la salud de los mexicanos, particularmente de quienes van a desempeñar tareas en el proceso electoral, tareas como funcionarios electorales o los propios votantes. De manera que ya tenemos un protocolo para que se va a aplicar para el día de la jornada electoral. Yo te adelantaría, por ejemplo, que no van a estar más de 2 personas al mismo tiempo en el interior de la casilla, van a ser recibidos con gel, van a ser admitidos siempre y cuando acudan con su cubrebocas, que por cierto las experiencias que tuvimos en este sentido, en Coahuila y en el estado de Hidalgo, cuando hubo elecciones locales, probamos este protocolo que hoy ha sido de alguna manera perfeccionado y funcionó muy bien, de tal manera que, como tú sabes, Samuel, estos estados no fueron noticia en el sentido de que se haya disparado la curva de contagio. Entonces, es una serie de lineamientos, de directrices que han probado su eficacia. Por eso te repito que sería más seguro acudir a votar siguiendo todas estas indicaciones, ir a votar a la casilla que ir a acudir a cualquier tienda, a cualquier centro comercial, sin duda. Delegado, hay países, menciono el que se me viene a la mente, Alemania, en donde incluso el voto virtual tiene validez y se lleva a cabo sin ningún problema, y ninguna duda de parte de los alemanes. En México pudiese aspirar más adelante, en torno precisamente en el marco de esta pandemia, a también ejercer un voto virtual? Sí, cómo no, tenemos que aspirar a ello y tendremos que superar resistencias
que se dan particularmente en el ámbito de la política. Particularmente en los partidos políticos hay visiones diversas sobre este tema, pero afortunadamente estamos caminando en ese sentido. Vamos a establecer en estas elecciones vamos a tener 50 urnas electrónicas para uso de los votantes en 50 casillas, de manera que ahí estamos caminando en el orden federal, lo que no habíamos hecho. Ya en el orden local, estas urnas ya habían sido aprobadas en elecciones constitucionales. Hoy se van a implementar y se van a utilizar también en el orden federal. Este es un paso que se está dando importante. No hay que olvidar que en la legislación está concebida la garantía para ejercer el voto de los mexicanos que radican en el extranjero. En esta ocasión va a ser posible utilizar el voto electrónico, el voto por internet, que también este es un avance muy, muy importante. Muy bien. Para el voto de los mexicanos en el extranjero se puede utilizar la vía postal o también la vía del internet por primera vez. Por primera vez. Entonces, estos son pasos que está dando la institución, nuestro Sistema Nacional de Elecciones y nuestra institución, con el propósito de acreditar la pertinencia de estas vías que en un momento dado pueden conducir a disminuir los costos en las elecciones. Claro, un arranque de esta naturaleza en una elección muy grande, pues sí sería muy costosa por la adquisición de tecnología, de equipos, etcétera. Pero a largo plazo sería la manera en que disminuirían los costos. Ya no sería necesario utilizar el papel, tantas y tantas toneladas de papel especial, tan caro, que se tiene que imprimir para elaborar las boletas. Entonces, me parece que esta es la oportunidad para mostrar la pertinencia del voto electrónico. Miren, amigos y amigas que nos están viendo, agradeciendo que estén pendientes de este programa, nos tocó aquí en el Congreso del Estado de Jalisco vivir un evento que nos pareció muy importante a partir de todo lo que hemos estado platicando, que definitivamente desemboca en la creación de una democracia participativa, de una cultura democrática participativa, y que tenemos que empezar por los niños. Y hago este paréntesis porque más adelante vamos a invitar al delegado para, conforme se vaya acercando el proceso electoral, para que nos diga de manera puntual cómo ejercer el voto con unas urnas, a lo mejor de estas de ejemplo que tienen, hacer alguna ejemplificación para usted. Pero me llama mucho la atención este proceso que vivieron del Parlamento Infantil, que tuvieron con los niños a nivel nacional, a nivel local, eligieron a diputados niños, sí. y tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en el Congreso del Estado hace apenas pues un corto tiempo, hace apenas unos meses. En ese sentido, pues los niños tienen una participación importante y ya ha habido ejercicios incluso no nada más del Parlamento Infantil, sino también de consultas con los niños, ¿no? Que participan. Alguna elección me recuerdo que los niños también podían ir a votar por sus derechos, una cosa así. En ese sentido, delegado, ¿por qué precisamente se hacen este tipo de ejercicios? Y además me parece que muy bien coordinados, y déjeme decirle que los niños que escuchamos, que tuvieron la participación aquí en Jalisco, muy preparados, tomando las cosas muy en serio y con una serie de ideas muy bien estructuradas. Bueno, en términos generales podemos decir que ahorita estamos enfocados en la organización del proceso electoral, pero a la par también desarrollando tareas que contribuyen a elevar la calidad de la cultura cívica en nuestro país. Y como parte de estas tareas, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, implementada por el INE, te quiero decir que también concibe la opción de trabajar, la oportunidad de trabajar con niños, con escolares, y es así como hemos trabajado en la
en el Parlamento Infantil, en donde surgieron 20 niños aquí y estuvieron trabajando allá en la Cámara de manera virtual, pero en otros, fuera de este contexto de pandemia, pues estuvieron trabajando en la Cámara de Diputados, ahí como los diputados, los representantes populares. Pero también hemos realizado otros ejercicios muy interesantes con niñas y niños, como es el Cabildo Infantil. Lo hemos organizado aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara, en algunos ayuntamientos del interior del estado, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha organizado también algunas actividades muy importantes. Tengo entendido que también armaron un congreso infantil aquí en Jalisco, de tal manera que hay una conjunción de acciones también entre el organismo público local y el Instituto Nacional Electoral en tareas de educación cívica, que resulta fundamental para la formación de mejores ciudadanos. Porque luego los niños son los que le dicen al papá si ya fue a votar. Exactamente. Y son muchos de ellos o de ellas quienes llevan prácticamente a los papás a votar, les recuerdan la obligación que tienen. Entonces, pues es una tarea fundamental con el propósito de tener mejores ciudadanos, que es lo que reclama nuestro país. Ciudadanos honestos, ciudadanos críticos, reflexivos, enterados, informados de los asuntos públicos, ciudadanos que se apropien del espacio público, ciudadanos que estén pendientes de que sus gobernantes o sus representantes populares cumplan con lo que prometieron en las elecciones, porque pues ahora que inicia el proceso electoral, luego nos van a surgir candidatas o candidatos que van a prometer el oro y el moro, claro. Y a la hora de la verdad, pues realmente no cumplen con sus propósitos. Y bueno, pues esta es una constante que luego encontramos en los procesos electorales. Claro. Pero el ciudadano debe trascender a ir más allá de la emisión del voto para el efecto de que pueda tener exigencia hacia sus funcionarios, hacia los representantes populares, hacia aquellas y aquellos a quienes les depositó su confianza con el voto, pues para que cumplan lo prometido y que también desempeñen con honestidad, claro, y desempeñen con eficiencia sus tareas como servidores públicos. Pues delegado Carlos Manuel Rodríguez Morales, pues prácticamente terminamos con el programa, no sin antes pedirle que nos recapitule entonces cuáles son los momentos importantes que de aquí al 6 de junio va a vivir el Instituto Nacional Electoral. Bueno, los momentos importantes serán los siguientes. Estamos próximos ya a la recepción de solicitudes para que sean analizadas por nuestros órganos distritales, solicitudes para candidaturas a diputados y diputadas federales. Arrancaremos el día 4 con las campañas que concluirán antes de la jornada, unos días antes de la jornada electoral. En esta etapa vamos entre el mes de abril, alrededor del día 13 de abril, hasta prácticamente la víspera de la jornada electoral. Estaremos trabajando ya en la notificación a quienes serán designados y designadas como funcionarios de casilla, funcionarias de casilla. Vamos a brindarles la capacitación para que puedan tener todos los elementos que les permitan cumplir muy bien con su tarea. Y por cierto, estarán tocando puertas así de que ábranles la puerta, por favor, bien identificados están ellos, ¿no? Van bien identificados, son jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero que están realizando un trabajo institucional muy importante para la organización de las elecciones. Recíbanlos, por favor. Y pues llegará el momento en que unos días antes de la jornada electoral vamos a tener que recibir el material electoral, las boletas electorales, tendrán que formarse los paquetes electorales que entregaremos a los funcionarios, a los presidentes o presidentas de mesas directivas de casilla para que puedan estar el día 6 de junio a la hora indicada por la ley y poder arrancar a las 8 de la mañana con la jornada electoral. Entonces, en términos generales, serían los pasos que vamos a estar dando, que son los que he enunciado, pudiéramos decir que se dicen en pocos renglones,
pero que implican una multiplicidad de acciones y de actos que tenemos que llevar a cabo. Pues agradecerle, delegado Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco, agradecerle su participación en esta serie de programas que vamos a estar realizando aquí en el canal Parlamento, Ruta Elecciones, y invitarlo a que nos siga visitando conforme vaya avanzando el proceso electoral para que vayamos dándole más información al ciudadano y pues también incentivando la participación para que sean vivos promotores y protagonistas de este próximo proceso electoral. Y protagonistas de nuestra historia. Así es. Muchísimas gracias, delegado, por haber estado con nosotros. Un saludo al teleauditorio. Gracias, sobre todo gracias a usted, amigos y amigas. Seguimos con la programación de Canal Parlamento del Congreso de Jalisco.